¿Qué tal, hermano, hermana? Me da mucho gusto saludarles. Que Dios los bendiga y sean bienvenidos al culto de este domingo 27 de junio de 2021. Demos gracias a Dios por permitirnos estar reunidos nuevamente, aunque sea en forma virtual, y agradeciéndole al Señor la próxima reapertura de nuestra iglesia y poder estar aquí adorando presencialmente en el templo a nuestro Señor. Los invito a orar y poner este tiempo en manos del Señor. Los invito a que inclinemos nuestro rostro para hacer una oración. Señor Dios Padre Todopoderoso, te pido, Señor, que esté el Espíritu Santo en este momento aquí con nosotros, Señor, así como en los hogares de cada uno de los hermanos que está escuchando este culto, Señor. Te pido, Padre, Señor, que nuestro corazón sea como un campo fértil, Señor, donde tu palabra pueda crecer, Señor, que nos haga ser mejor persona, Señor, que podamos cumplir con todos tus mandamientos, Señor, y también que nos permita dar la palabra a aquellas personas que no te conocen, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 66 y me acompañen a leer del versículo 1 al 4. Les repito, es Salmos capítulo 66 y es del versículo 1 al 4. La palabra del Señor dice: aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, ponedle gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará. Cantará a ti, cantarán a tu nombre. Hermanos, les invito a que alabemos al Señor con las siguientes alabanzas. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus aguas. Señor, llévame a tus aguas y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor.
Damos gracias a Dios de una manera muy especial por esta oportunidad que el Señor nos ha dado de poder alabar y glorificar su nombre en este día, domingo 27 de junio del año 2021. Un domingo muy especial donde hemos podido reconocer las maravillas de Dios, amados hermanos, porque hoy se cierra un ciclo muy especial, ¿verdad?, en nuestra iglesia. Por ahí del domingo 22 de marzo del año 2020 iniciamos esta forma de transmisión, actividad que no conocíamos. Sin embargo, a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de más de 15 meses, el Señor ha estado con nosotros y hoy culminamos una etapa y queremos darle la gloria a Dios en esta mañana. Y por ello, pues el día de hoy vamos a meditar en su palabra, en un salmo muy hermoso que es el salmo número 105. Y les invito para que por favor tengan listas por ahí sus Biblias, si les es posible tengan por ahí un cuadernito para sus notas, algo con que escribir, ya que vamos a revisar este salmo de manera pues muy general, ya que contiene, ¿verdad?, pues bastantes versículos. Y bueno, vamos a revisarlo de manera resumida, pero vale la pena tomar nota de cosas muy interesantes. Y bueno, les invito para que podamos inclinar nuestro rostro y tengamos una oración en esta mañana. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en este momento, dándote gracias, Padre eterno, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad que es grande en nuestras vidas, mi Señor. Nos sentimos con mucho agradecimiento, mi Señor, porque tú eres un Dios fiel, que siempre has estado con nosotros, aún en las situaciones adversas. Y queremos suplicar que la dirección del poder de tu Espíritu Santo sea que se ponga de manifiesto en esta mañana, para que tu palabra, tu enseñanza pueda fluir de una manera muy clara para edificación de tu iglesia. Y te imploro, Padre Santo, que tú prepares los corazones de todos mis hermanos, de todos los amigos que nos acompañan en esta mañana. En el nombre precioso de Jesucristo, tú y como te damos las gracias. Amén. Y bueno, a manera de introducción les comparto que este es un salmo histórico, similar a los salmos 78, 106 y 136. Por otro lado, este salmo es uno de los 4 salmos que empiezan mencionando alabad a Jehová, o en otras versiones dad gracias a Dios, y que tienen que ver con el Salmo 105, 107, 118 y 136. Y por si fuera poco, los primeros 15 versículos de este salmo se repiten en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 16, en los versos 8 al 22, con algunas pequeñas variaciones, en donde se narra un acto muy valioso, donde se narra el agradecimiento del rey David cuando llevó el arca a Jerusalén. O sea, había un regocijo y fue que se entona parte de estos versículos, los primeros 15 versículos de este capítulo 105. Así es de que este salmo es muy hermoso porque nos habla acerca de todas las maravillas que el Señor hizo. Y bueno, lo he dividido en 8 puntos, como les mencioné. Vamos a tratar de hacerlo resumidamente, hermanos, pero hay mucha enseñanza muy importante y quiero invitarlos para que ustedes pongan mucha atención en esta palabra de Dios y para que a su vez ustedes mismos vayan recordando todo lo que Dios ha hecho a lo largo de estos últimos 15 meses en sus vidas. Y bueno, la primera parte o el primer punto tiene que ver con los primeros 6 versículos, donde se habla acerca de la alabanza por el poder manifiesto de Dios. Por eso el versículo 1 al 6 dicen así: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas las maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho,
de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendientes de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Y bueno, pudiéramos preguntarnos también, ¿qué significa alabar a Dios? Y bueno, en esos primeros 6 versículos vemos 9 verbos imperativos. El primero de ellos nos invita a alabar a Dios. El segundo, a invocar el nombre de Dios, a buscar una comunión con Él. El tercero, a dar a conocer su nombre. El cuarto, a cantarle. El quinto, a hablar. El sexto, a gloriaos. El séptimo, a alegrarnos. El octavo, a buscar. Y el noveno, acordaos una vez más. Y la enseñanza es sencilla, así como cada uno de nosotros, hoy en día tenemos oportunidad de escribir de repente ciertas frases, ciertas historias hablando de la era digital, ¿verdad? Ya que muchos de nosotros o muchos jóvenes ahora de repente muestran algo que para ellos es interesante. Creo que hoy es un tiempo importante para que, si tú lo sientes, puedas escribir ahí en tu mensaje, en tu historia, en el Twitter, en algunas redes sociales, acerca de lo que Dios ha hecho contigo. Así que repasemos también lo que dice el versículo 4, ¿verdad? Ya que el versículo 4 que acabamos de leer dice: buscad a Jehová y su poder. Es decir, todo el Salmo habla del poder de Dios manifestado a favor de su pueblo, mostrando siempre gratitud por lo que Él ha hecho cuando le buscamos de manera continua, ya que Dios siempre busca la forma de manifestar su poder, su amor, su misericordia. Y aquí tenemos los mandatos específicos de buscar a Dios de manera constante. El último imperativo que vimos también ahí en el versículo 5 nos habla acerca de acordaos de las maravillas que Dios ha hecho. Y la pregunta que surge es: ¿quiénes deben de acordarse de las maravillas de Dios? Y la respuesta es sencilla. Aquí la palabra de Dios dice que todos los descendientes de Abraham, el pueblo de Dios también. Pero alégrense, amados hermanos y amigos, porque todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ¿qué creen? La buena noticia es que nosotros también somos descendencia de Abraham. ¿Por qué razón? Porque así lo dice la palabra de Dios. Es un privilegio. Y la palabra de Dios dice así en Gálatas 3, 7 y 8. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a ustedes y a mí, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y gloria a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo es descendencia de Abraham, y a través de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, tenemos el privilegio de ser sus hijos, porque así lo dice la palabra del Señor. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, el poder de ser hijos de Dios. De verdad, amados amigos, amados hermanos, esto nos tiene que alegrar la vida. Somos hijos de Dios y esto es una bendición, y a través de la simiente de Abraham el Señor les bendijo. Así que esta historia es ya parte de nuestra historia. Debemos de recordar estas maravillas y también lo que Dios ha hecho en nuestras vidas de manera personal, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Y yo les he invitado a que ustedes recuerden lo que Dios ha hecho en estos últimos 15 meses. Sin embargo, yo te diría también, analiza todo lo que Dios ha hecho en tu vida a lo largo de tus 15, 16 años, 20 años, 40 años, 50. Porque verás cómo Dios ha hecho muchas cosas muy hermosas que han sido de bendición
en tu vida y desde luego en mi vida. El punto número 2 está basado en los versículos 7 al 11, donde se habla acerca de la promesa de la tierra. Dios prometió algo, ¿no? Y por eso lo podemos leer de la siguiente manera a partir del versículo 7 al 11, donde la palabra de Dios dice así: Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de sus pactos, porque Dios es un Dios de pactos, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento con su hijo Isaac, la estableció con su nieto Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, es decir, pacto que durará para siempre y que no tendrá fin. Versículo 11, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Y aquí vemos a un Dios siempre bendiciendo a su pueblo, a aquellos que le quieren seguir. Y en primer lugar vemos que los versículos 8, 9 y 10 se menciona que Dios se acordó para siempre de su pacto, como ya lo mencionamos, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¡Qué bendición! No todos los pueblos tuvieron esta bendición. Sin embargo, Dios escogió a Israel para ser su pueblo amado. Escogió a Abraham y a su descendencia para que gozaran de las bendiciones del Señor. Pero reitero hoy en esta mañana, yo te motivo en el nombre de Dios a que tú te alegres, porque tú que me estás escuchando, tú que nos estás acompañando en esta transmisión, tienes la bendición de que la palabra de Dios esté llegando hasta ahí donde tú te encuentras. Dios ha llegado a tu corazón porque te ama y quisiera que no lo olvidaras. Y no solamente te ama a ti, si tú eres padre, Dios ama a tus hijos. Y Dios está vislumbrando la bendición también para tus nietos, para tus futuras generaciones. En segundo lugar, vemos en el versículo 11 que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia la tierra de Canaán como heredad. Cuando Dios también, ¿verdad?, después de muchos años, no solamente se le apareció a Abraham, no solamente lo hizo con Isaac, sino también lo hizo con Jacob cuando estaba en aquel lugar allí en Betel. Porque así lo dice Génesis 28:13, y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella cuando tenía su sueño, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, acuérdate, y el Dios de Isaac también. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Dios siempre buscando acercarse con su creación. Y Jacob tuvo ese privilegio porque después de Jacob, él tuvo una descendencia hermosa, preciosa, tuvo 12 hijos. Y Dios se fue manifestando a lo largo de la vida de todos y cada uno de ellos, hasta llegar con su penúltimo hijo José, del cual hablaremos un poquito más adelante, pero vemos el interés de Dios por Abraham, el interés de Dios por Isaac, el interés de Dios por Jacob. Dios siempre ha amado a la humanidad y Dios te ama. Quisiera que no lo olvidaras. Dios te ama. Y por eso Dios busca las formas de tener un acercamiento con todos y cada uno con nosotros. Y seguro estoy que Dios en este día está hablando a tu corazón, porque Dios tiene cosas hermosas para ti. Y Dios está esperando que tu comunión con Él cada día sea más y más estrecha.
El tercer punto está basado en los versículos 12 al 15, donde se habla acerca de cómo Dios cuidó a los patriarcas, ¿verdad? Por eso el versículo 12, 13, 14 y 15 dicen así: cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, Dios no consintió que nadie los agraviese, y por causa de ellos castigó a los reyes y les dijo: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a sus profetas. ¡Wow! ¡Qué increíble! En primer lugar, vemos en los versículos 12 y 13 cómo Dios protegió a los patriarcas aun cuando eran pocos y además eran débiles dentro de un mundo muy complicado. Dios siempre cuidando a su creación, a sus hijos. En segundo lugar, vemos en los versículos 14 y 15 referirse de manera especial a los episodios, ¿verdad?, cuando Dios cuidó de Abraham, pero también cuidó de Sarai, posteriormente llamada Sara, ¿verdad? Y sobre todo cuando estaba delante del faraón ahí en Egipto, donde ahí en Génesis 12, versículos 17, ¿verdad?, nos narran cómo Abraham llegó delante del rey Abimelech, ¿verdad? Y pues el rey, viendo que Sara era hermosa, le llamó la atención, porque Abraham no había dicho que era su esposa. Entonces este rey, al verla de aspecto hermoso, pues trata de llegarse a ella de alguna manera. Y no solamente sucedió esto con Sara, sino también posteriormente con Rebeca, ¿verdad? También cuando estuvieron ahí entre los filisteos, sucedió algo muy similar. Pareciera ser que la misma historia de Abraham se repite con Isaac, su hijo, y con su esposa llamada Rebeca. Por eso es como Dios siempre está al pendiente, aún en esos pequeños detalles, cuidando siempre de su pueblo. Y en tercer lugar, vemos en el versículo 15 una vez más que Abraham es llamado profeta delante del rey Abimelech. Por eso Génesis 27 dice así: ahora pues, devuelve la mujer a su marido, refiriéndose a Abraham, porque es profeta, y orará por ti. ¿Y qué va a pasar? Y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Qué creen que hizo Abimelech? Pues de inmediato le devolvió la mujer, porque sabía que Abraham era un hombre escogido por Dios. El cuarto punto está basado en los versículos 16 al 22, donde ahora la historia nos habla acerca de ese gran hombre llamado José, estando él en Egipto. Y bueno, la palabra de Dios ahora dice así, en el versículo 16, que trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo el sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, quien fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas las posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñaba sabiduría. Y aquí me detengo un poquito. Yo sé que muchos de ustedes ya conocían esta historia, pero cada vez que la leemos, nos vuelve a situar en nuestra realidad y a valorar lo que tenemos y lo que somos, ya que muchas veces pues nos sentimos mal, estamos deprimidos, estamos tristes por muchas cosas de nuestro pasado. Pero quiero decirte que aquí la historia también es triste, ya que imagínense tener
muchos hermanos, ¿verdad? Y luego tener la traición de uno de ellos o de varios de ellos. ¿Por qué razón? Porque la historia nos va a ir diciendo cómo fue que José fue vendido. No por sus vecinos, no por sus primos, sino por sus hermanos, por su sangre. ¿Qué se imagina usted que sintió José al ser vendido como esclavo? Imagínense lo que él sintió. Pero lo más importante es qué es lo que José tenía. Porque José tenía el temor de Dios. Él conocía a Dios y siempre se mantuvo fiel a pesar de las adversidades. Y por eso la historia nos va a ir narrando poco a poco por qué toda aquella tragedia después se convirtió de bendición para él. Y no solamente para él, sino para miles, para millones. Por eso veamos que en primer lugar, el versículo 16 dice la palabra de Dios que trajo hambre sobre la tierra. Es decir, el salmista muestra el significado teológico a todos estos hechos. Dios, en su providencia, usaba los eventos para cumplir sus propósitos de amor y misericordia para con todo su pueblo. Ya que hubo un periodo complicado de 7 años de hambre. Nosotros estamos hablando de 1 año y medio, 15 meses. Ellos 7 años de hambre. Sin embargo, Dios siempre estuvo con ellos, como lo ha estado con ustedes y conmigo a lo largo de estos tiempos. Y todo esto sucedió en el tiempo cuando José ya había tomado una posición elevada ahí en Egipto y él fue de bendición para su familia. Porque dice Génesis 41:57, y de toda la tierra venían, ¿a dónde? A Egipto. ¿Para qué? Para comprar de José, porque en toda la tierra había crecido el hambre. ¿Quién tenía el control económico? Egipto. ¿A quién Dios estaba usando para bendición de las naciones? A ese hombre que había sido vendido, a ese hombre que se mantuvo fiel, cuyo nombre es José. Y Dios permita que cada vez se levanten más hombres como José, fieles al Señor, pero la historia continúa. En segundo lugar, vemos en el versículo 17 que envió delante de ellos a José, el cual, como ya lo mencioné, fue vendido por siervo por 20 piezas de plata únicamente, y lo llevaron como esclavo. Sin embargo, reiteramos que Dios es soberano. Él es el jefe, para que no se nos olvide. Y Él tiene planes que a veces nosotros no comprendemos. Y a veces nos cuestionamos por qué nos pasa esto. Pero tengan la certeza que en algún momento lo van a comprender. Y se van a dar cuenta por qué hemos vivido lo que hemos vivido en lo personal. Porque Dios tiene planes perfectos para todos y cada uno de nosotros. Me detengo tantito para comentar lo siguiente. El día jueves 24 de junio, es decir, este jueves que acaba de pasar, la hermana Carla Pérez, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de estar en un curso de evangelismo y de discipulado de la asociación de Billy Graham, y fue una bendición, hermanos. Todo ese tiempo fue una bendición. Pero en medio de ese tiempo, un pastor que estaba ahí al frente dirigiendo, él decía que un día él se encontró con un hombre. Y le dijo este pastor a aquel hombre: ¿qué es lo que tienes? ¿Por qué estás tan triste? Y aquel hombre le contestó: tú no me puedes comprender. ¿Pero por qué dices que yo no te puedo comprender?, le dijo el pastor.
porque tú no has vivido lo que yo he vivido. Y el pastor le contestó: Dios sí te puede comprender, pero platícame qué es lo que te ha pasado a ti. Y aquel hombre le contestó: quizá tú no me vas a volver a comprender y quizá no lo puedas hacer, porque un día yo fui violado por un hombre. Y lo que contestó el pastor: por supuesto que yo te comprendo, porque a mí me pasó lo mismo. Esto es impactante, hermanos. Este pastor que narró este testimonio nunca se imaginó que aquella tragedia que él vivió en lo personal se iba a convertir en una bendición para que pudiera comprender a aquel hombre que no tenía esperanza, y que a partir de aquel momento entonces entendió que había un propósito en su vida, y aquel hombre siguió a Cristo Jesús, hermanos. Y así es la vida, hermanos. Pasamos circunstancias que no comprendemos. Sin embargo, reitero, Dios es soberano. Y por eso Génesis 45:5 dice la palabra de Dios: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, dijo José, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, porque había mucha hambre. Y José fue el medio que Dios utilizó para que el pueblo no se muriera, para que pudieran seguir adelante. En tercer lugar, vemos en el versículo 18 que José fue puesto en cadenas. Esto se refiere a la experiencia dolorosa de José siendo vendido por sus propios hermanos. Imaginémonos, como ya lo mencioné, el dolor, la tristeza de ser un esclavo y de haber sido vendido por sus hermanos. En cuarto lugar, vemos en el versículo 19 que ahora Dios prueba a José. O sea, fíjense, hermanos, qué caso y qué situación, pues podríamos decir, tan complicada. Sin embargo, los propósitos de Dios son eternos y siempre serán de bendición para su pueblo. La palabra de Dios nos hace recordar, ¿verdad?, que José siempre se mantuvo fiel a Dios a pesar de la tentación, ya que la mujer de su amo, ¿verdad?, al verlo que era un hombre guapo, ¿verdad?, de buen parecer, como muchos de ustedes, hermanos, ¿verdad?, aquella mujer le dijo a José: duerme conmigo. Sin embargo, ¿verdad?, la historia dice que el temor de José hacia Dios era de verdad grande, de tal manera que José le contesta a aquella mujer, no lo dudó, y le dijo: ¿cómo pues haría yo este tan grande mal y pecaría contra Dios? Le dijo: no, primero está Dios que cualquier cosa. Y nuevamente esto es una enseñanza para nosotros. No debemos titubear cuando venga cualquier clase de tentación. Ante todo debemos ser temerosos delante de Dios y tener presente que no le agrada al Señor, amados hermanos, amigos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por otro lado, Dios miró su fidelidad de José y siempre le dio gracia, porque aún en las situaciones adversas, ¿verdad?, cuando él estaba allí en la cárcel, ¿qué creen que hacía el jefe de la cárcel? Lo veía y decía: este hombre es digno de confianza. Tan es así que el jefe de la cárcel pues dejaba como responsable a José, y él se iba y hacía otras cosas. ¿Pero por qué tenía gracia? Porque Dios vivía en el corazón de José, y porque José practicaba las enseñanzas que él había recibido en su infancia. En quinto lugar, hermanos, vemos en el versículo 20 que Dios le dio gracia
delante del carcelero, pero también delante del faraón, para poder interpretar sus sueños. Y entonces, ahora sí, dar testimonio de la presencia de Dios en su vida. En sexto lugar, hermanos, vemos también el versículo 21, que Faraón puso a José por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones en Egipto. Por eso la palabra del Señor dice así: pues que Dios te ha hecho saber en todo esto que no hay entendido ni sabio como tú, José. Por lo tanto, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Aquella tragedia, acuérdense, aquel hombre que fue vendido, aquel hombre que fue esclavizado, Dios lo llevó a las alturas. Dios lo puso en lugares privilegiados porque era un hombre temeroso del Señor. Y esto trascendió, hermanos, porque el versículo 22 nos dice que el faraón le dio autoridad a José. ¿Para qué? Para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Esto parece increíble, pero fue una realidad. ¿Cómo es que Dios usó a José? Para que no solamente fuera de bendición para los suyos, sino también para otras naciones. Y esto nos tiene que mover y hacer entender que si somos fieles a Dios, Dios te va a levantar, Dios te va a usar con poder. Sí, ahí en medio de tu familia, sí, ahí en medio del lugar donde vives, pero Dios también te puede usar allí en donde tú trabajas, para que el nombre de Dios sea glorificado y para que entonces los valores, la enseñanza de la palabra de Dios puedan llegar aún ahí en medio de esos ejecutivos donde Dios te ha puesto. Porque Dios quiere llegar a esos lugares para que el mundo sea transformado y entonces teman el nombre del Señor. Ya vamos en el punto número 5, hermanos, donde en la historia nos habla acerca de Israel en Egipto. Dice la palabra de Dios que después entró Israel en Egipto, estoy leyendo el versículo 23, y Jacobo moró en la tierra de Cam y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Una vez más, vemos que la vida no siempre es color de rosa. Y todos vamos a pasar por situaciones complicadas. Sin embargo, lo más importante es recordar que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso estamos en esta mañana recordando las maravillas del Señor. El punto número 6 está basado en los versículos 26 al 38, donde se narra prácticamente el tema de las plagas, de cómo el pueblo de Egipto, cómo Faraón se resistió. Y fue entonces cuando Dios llama a Moisés y a Aarón, y Dios empieza a hacer señales y prodigios para que el pueblo identificara y valorara el poder de Dios. Y esto es muy importante, y prácticamente voy a leer el versículo 37 y 38, donde la palabra de Dios dice que lo sacó, ¿con qué? Con plata y oro, y además no hubo en sus tribus enfermos. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Era tal el impacto de lo que Dios hacía, que decían ya que se vayan, ya no los queremos aquí, porque vemos que ellos dependen de un Dios todopoderoso. Así que podemos recordar que las grandes maravillas del Éxodo, como fueron las plagas y el cruce del Mar Rojo, dejaron impactado al pueblo de Israel, y ellos nunca olvidaron lo acontecido, y todos aquellos hechos han influido en parte de su historia hasta el día de hoy. Pero no solamente esto, sino lo que acabamos de leer, hermanos, es de que Dios, cuando liberó a su pueblo, lo sacó con plata y oro, y además pues no hubo enfermo en medio de ellos, ¿no? Es decir, la historia llega a su clímax con la gran liberación portentosa de Dios, porque la historia dice que aún salieron con riquezas
ya que los egipcios dieron a los israelitas mucho oro y plata. Y como ya lo mencionamos, Dios siempre estuvo con ellos y no hubo enfermedad. Por eso quisiera que recordáramos lo que dice Deuteronomio 8:4. Y la palabra de Dios dice así: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años, hermanos. 40 años donde los vestidos no se acababan, donde sus pies no se hinchaban por la presencia de Dios. Y gloria a Dios también en este día, porque yo sé que el Señor ha sido misericordioso contigo, con tu familia, con esta amada iglesia del buen pastor. El Señor es fiel y por eso le buscamos, por eso le adoramos. Punto número 7. Vemos que Dios cuidó a su pueblo en el desierto. Y lo vemos en los versículos 39 al 41. Y la palabra de Dios dice que extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. No solamente esto, dice el versículo 41, que Dios abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por las sequedades como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. En primer lugar, hermanos, vemos una vez más la protección de Dios en este versículo 39, ya que el Señor extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche ahí en medio del desierto. Y una vez más quisiera preguntarte, ¿por qué desiertos has estado atravesando? Y quizá han sido situaciones complicadas, pero quiero recordarte que Dios siempre ha estado contigo. Porque la palabra del Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende y nos protege. Gloria al Señor por tener esa bendición de depender del Dios Todopoderoso. Y esto es algo hermoso, hermanos, porque Éxodo 13, 21 y 22 dicen de la siguiente manera, escúchenlo por favor. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y la palabra es preciosa porque dice que nunca se apartó de delante de su pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. La presencia de Dios permanente en la vida de todos aquellos que le buscan, que le buscamos. En segundo lugar, vemos en el versículo 40 a un Dios que escucha y que provee en abundancia, ya que la palabra de Dios dice que los sació de pan del cielo, les dio ese maná que el pueblo ni se imaginaba de dónde iba a salir, pero la bendición llegó. ¿Y cuántas veces no has experimentado eso al igual que yo? Que cuando menos nos lo esperamos, Dios abre las ventanas de los cielos y nos bendice. Vemos también que Dios es un Dios de poder y que Él saca agua en abundancia aún en medio de las piedras, ¿verdad? Porque así lo dice Éxodo 17:6. He aquí yo estaré delante de ti y habré sobre la peña, de allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrá de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de todos los ancianos en Israel, hermanos. Esto es maravilloso porque vemos a ese Dios de milagros. Ya casi estamos terminando, hermanos, 5 minutos más y terminamos. El punto número 8 habla acerca de la promesa de la tierra prometida, basada en los versículos 43 al 45.
Porque la palabra de Dios nos recuerda que cuando Dios hizo todos aquellos prodigios, dice el versículo 43 que Dios sacó a su pueblo como con gozo, con júbilo, ¿a quienes? A todos sus escogidos, y les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Entonces, no olvidemos que la presencia de Dios genera gozo en nosotros, porque su Espíritu Santo vive en nosotros, amados hermanos. En segundo lugar, esta sección indica el cumplimiento de la promesa. Israel tiene la tierra que Dios le prometió, porque el Señor es fiel. Quisiera preguntarte si tú compartes conmigo este pensamiento. ¿Dios ha sido fiel contigo? Seguramente estarás respondiendo que sí, o un amén. Y gloria al Señor, porque Dios está allí donde tú estás, al igual que lo está conmigo. Dos conclusiones y con esto terminamos. Reitero, amados hermanos, amados amigos, Jehová Dios es un Dios fiel. Segundo, quisiera hacer la pregunta siguiente. ¿Qué efecto o qué debe provocarnos toda esta enseñanza, todo este recordatorio de los grandes hechos de Dios? ¿Para qué te imaginas que Dios ha puesto esta palabra en este día? Quiero decirte que lo que Dios está esperando es reconocimiento delante de su presencia, reconocer que todo proviene de Él. Dios está esperando también ver un pueblo obediente, ver un pueblo que reconozca la deidad del Señor como un Dios fiel, a quien debemos de buscar de manera objetiva. Así que recordemos que este Salmo 105 es un himno histórico que nos insta para alabar al Señor de manera continua, que nos insta para ser obedientes y para buscar su rostro cada día y su poder. Te voy a invitar, amado hermano, amado amigo, a que ahí donde te encuentras puedas inclinar tu rostro juntamente conmigo. Y mientras escuchamos este breve preludio, yo te invito a que tú le des gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en tu vida. Y en especial también a lo largo de estos últimos 15 meses, marzo 22, año 2020, a este día, domingo 27 de junio del año 2021, donde Dios se ha mantenido fiel, porque a pesar de las circunstancias tristes, Dios ha estado contigo. Prueba de ello es que estamos juntos. Por la misericordia del Señor tenemos la vida, tenemos la salud. Por la misericordia del Señor hemos tenido la oportunidad de celebrar juntos más de 60 cultos virtuales para la gloria del Señor, y su palabra no ha faltado a nuestras vidas. Gloria al Señor, porque más de 280 devocionales diarios han sido transmitidos como esa fuente de alimentación complementaria de la palabra de Dios para su pueblo. Gloria al Señor también, porque a lo largo de este tiempo 11 hermanos fueron obedientes al Señor y lo obedecieron a través del bautismo. Gloria al Señor por estas y tantas bendiciones. Gloria al Señor por la fidelidad de su pueblo, de su amada iglesia, el buen pastor, porque a lo largo de todos estos meses ha tenido la oportunidad de celebrar cultos virtuales de
oración los días viernes, donde cada vez más y más familias se han unido a la oración. Gloria al Señor, porque a lo largo de este año 2021, por más de 23 domingos, hemos tenido la oportunidad de tener un tiempo de comunión íntima con el Señor a través de oración especial todos los domingos. Gloria a nuestro Padre Celestial. Y gracias también, ¿verdad? Porque Dios ha movido el corazón de muchos hombres de esta amada iglesia del Buen Pastor, y porque han sido fieles. Gracias, Padre Celestial, por tu presencia en nuestras vidas. Y hoy en esta mañana estamos con júbilo, con agradecimiento, porque tú eres un Dios fiel, que siempre has estado con nosotros y que nada nos ha faltado. Así que en esta mañana recordamos todas las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, y te entregamos la gloria. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Y bueno, quiero terminar este tiempo, como les dije, es muy especial. De verdad, me tardaría más dando muchos nombres, pero quiero decir que muchos hermanos, muchas hermanas de esta iglesia del Buen Pastor se comprometieron a lo largo de estos 15 meses sin apertura del templo, sirviendo en esta iglesia con sus dones, con sus talentos, a través de las transmisiones, a través del aseo aquí en el templo, a través de sus dones, a través de la enseñanza, a través de los cantos, a través de la administración de los recursos y de tantas cosas más, hermanos. De verdad, a nombre de la iglesia El Buen Pastor, a nombre del pastor Jesús León, a nombre mío, doy gracias a Dios por tu vida y anhelo que el Señor te siga bendiciendo, porque vienen nuevas cosas para la gloria de Dios. Bendiciones y nos vemos de manera presencial el próximo domingo. Hermanos, hay que considerar que nuestro Señor es dueño de todo y que por su amor nos provee permanentemente, por lo que debemos comprometernos a dar con gratitud y felicidad. Les invito a abrir su Biblia nuevamente en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículos 28 y 29. Es el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículos 28 y 29. La palabra del Señor dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hicieren. Como ven, hermanos, el Señor es fiel. Si nosotros somos dadores alegres en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas, Él nos va a bendecir. Así que los invito a que hagan sus ofrendas y entreguen sus diezmos al Señor. Les recuerdo que en el boletín que les fue enviado viene el número de la cuenta bancaria, en donde pueden hacer su depósito o su transferencia. También pueden dejar aquí en mi iglesia sus diezmos con la hermana Patti los días lunes, miércoles y viernes. Hermanos, los invito a orar por estos diezmos y ofrendas que hemos recibido. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por estos diezmos que entregan los hermanos, Señor. Te pido, Señor, que los bendigas, que multipliques esos recursos, Señor, que ellos tienen, Señor, que bendigas en su trabajo, Señor, que ellos puedan cubrir sus necesidades, Señor, y que estos diezmos y ofrendas que recibimos, Señor, sean multiplicados también, Señor, para cubrir todas las necesidades de la iglesia y ayudar a aquellos hermanos que lo necesitan, Señor. Tú eres un Dios fiel, Padre bendito, y sabemos que cumples tu palabra, Señor. Y sabemos que vas a cumplir esto, Padre bendito, en multiplicar los recursos que damos con gusto hacia ti, Señor. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tenemos los siguientes anuncios. Se les comunica la reapertura del templo, que será el próximo domingo 4 de julio de 2021.
El regreso al templo será de manera paulatina por orden alfabético, de acuerdo al primer apellido de su familia. En el transcurso de esta semana se mandará el calendario para asistir al templo. Esta información se les hará llegar a través del grupo de WhatsApp de la iglesia, por lo que les pedimos estar atentos a esta información y venir a la iglesia, si es que así ustedes lo deciden, el día que les corresponda. Por el momento el culto, solo se tendrá un culto a las 10 de la mañana, el cual también será transmitido por Facebook y YouTube para aquellos hermanos que no puedan asistir a la iglesia o que por el orden alfabético no les corresponda. Así que los invitamos también a que estén atentos a estas, al Facebook o al YouTube, para que puedan acompañarnos nuevamente a los cultos. Se les invita también a seguir participando en las actividades semanales a través de las diferentes redes sociales, entrar a sus clases del Instituto Bíblico, el tiempo de oración que eligieron como familia. También los invitamos que nos puedan acompañar a un tiempo de oración, que es este domingo a las 8 de la noche y el próximo viernes a las 7. También en este tiempo es muy importante, es un tiempo especial en el cual podemos pedir por todas las necesidades que tenemos de nuestros familiares. Los invito, hermanos, de veras es un momento muy grato para todos. Agradecemos a los hermanos que nos apoyan con la canasta básica. De verdad su ayuda es muy importante y es una bendición para los hermanos que la reciben. Por último, hermanos, los invito a hacer una oración final. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí en este momento, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Nuevamente te pido, Señor, que esa palabra, que esa semilla, que esa palabra tuya sea esa semilla, Señor, que entre en nuestro corazón, Señor, para que florezca, que dé un fruto, Señor, que pueda demostrarse ante la vida de los demás, Señor, y nosotros seamos una bendición para nuestra familia, para nuestros amigos, Señor, y también podamos darles a conocer tu palabra. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.